Continuamos con nuestro primer salón temático, Arquitectura y Espacio Urbano, Centralidades. En el SAL 15 hemos definido este tema de la siguiente manera. Los centros de las ciudades latinoamericanas, a veces con cascos de alto valor histórico, se han visto afectados por el crecimiento acelerado de las últimas décadas. El SAL 15 busca examinar las dinámicas y operaciones de activación, recuperación y estabilización de los centros urbanos a través de nuevas edificaciones, del cambio de uso de los edificios, del diseño o rehabilitación de los espacios públicos o de actuaciones urbanísticas generales. Para esta sesión nos acompaña como moderador el arquitecto Ramón Gutiérrez. Ramón Gutiérrez es asesor internacional del SAL 15. Ha sido pilar fundamental en la construcción del pensamiento SAL desde sus inicios y sus permanentes recorridos por América Latina lo han convertido en la persona que centra las discusiones arquitectónicas continentales. Ramón es arquitecto e investigador de la historia, de la arquitectura y la conservación del patrimonio de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. Es miembro del número de la Academia Nacional de la Historia, de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina y miembro correspondiente de otras academias de España y América. Es docente en diversas universidades e institutos de España, Italia, Portugal y América. Es profesor invitado en el doctorado de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Autor de más de 180 libros y de numerosos artículos sobre arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Fundador del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana CEDODAL en Buenos Aires. Con Ramón nos acompañarán tres arquitectos. Marta, nos hace falta María Eugenia Martínez en la mesa principal. Está con nosotros Álvaro Vélez de Guatemala, arquitecto graduado con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1986. Actualmente dirige el taller Arquitectura de la Ciudad en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, desde el cual desarrolla propuestas urbanísticas de interés público, proyectos arquitectónicos con programas social-políticos, así como investigaciones, conferencias y artículos de crítica urbana. También nos acompaña Rodolfo Santamaría, desde México. Es reconocido docente, quien a través de sus programas de maestría y doctorado se ha comprometido en la consolidación de proyectos y grupos académicos que han demostrado su valor y pertinencia, destacando las líneas de investigación a partir de su experiencia, saber acumulado y sus propuestas. Autor de más de 17 publicaciones sobre arquitectura y protección del patrimonio urbano, entre otros temas. Es miembro del Observatorio de Arquitectura Contemporánea Latinoamericana, del grupo de investigación liderado por las Universidades Nacional de Colombia, USPI de Sao Paulo y UAM de México. También nos acompañará, no ha subido todavía, la arquitecta María Eugenia Martínez de Colombia, graduada de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de especialización en Florencia, Italia. Es investigadora con práctica de restauración urbanística en Venecia y Bolonia, consultora de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura ACFA, la Secretaría Distrital de Planeación y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Medellín, asesora con Alberto Saldarriaga del Plan Especial de Protección del Patrimonio del municipio de Medellín, la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, España, y la Corporación La Candelaria. Actualmente, María Eugenia es la directora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en Bogotá. Doy la palabra al arquitecto Ramón Gutiérrez, moderador de la sesión. Muchas gracias. En primer lugar, bienvenidos al comienzo de nuestra tarea académica del SAL 15. Un SAL que ha sido organizado a medida de las posibilidades que el propio país
caso ha formado, dándole una posible participación a distintas universidades, generando estos puntos de encuentro y creando sobre la base de un tema común, la necesidad de unos desarrollos temáticos, el primero de los cuales justamente vamos a desarrollar hoy sobre centralidades. Continuaremos luego con el de cooperación urbana y transporte, bordes, comunicación y crítica, la ciudad marginal, los proyectos arquitectónicos y la institucionalidad y participación ciudadana. Estas formas de aproximarnos con distintas miradas a los problemas de la ciudad latinoamericana y sobre todo a los problemas del espacio público, que constituyen de alguna manera el punto central de nuestra preocupación en términos de lo que significa hoy, desde una mirada latinoamericana, el tema de la ciudad. Tiene que ver, en definitiva, con algunos hechos singulares que es importante destacar. El primero de ellos, sin duda, y refiriéndome al tema que vamos a hablar, el tema de centralidades, es que la centralidad es justamente una de las características taxativas de la ciudad hispanoamericana, creada a partir de una traza que se origina en la manzana, es decir, en el espacio abierto, el espacio público, y que organiza el espacio de una determinada forma, que marca con una persistencia magnífica a través del tiempo esa idea del centro, de la ciudad centralizada. Nuestras plazas siguen siendo, nuestras plazas mayores, nuestras plazas centrales siguen siendo hoy el lugar de la concentración, de la multitud, del reflejo de la ciudadanía, del aplauso y de la protesta. Siguen manteniendo aquellas características, muchas de ellas, que tuvieron en el origen, porque no bastaba solamente con el hecho de la centralidad de la plaza, sino que bastaba o se potenciaba esa realidad, digamos, física, con los usos fundamentales que la plaza tenía. La plaza, que a diferencia de las plazas españolas, albergaba no solamente al templo, sino también al cabildo, al ayuntamiento, al municipio, que albergaba los usos lúdicos de la fiesta, albergaba el comercio, albergaba, en definitiva, la vida social de la ciudad. Y estas características han persistido en el tiempo. Por ello, cuando a partir del año 72 la Convención del Patrimonio Mundial planteó en el patrimonio cultural y natural la idea de comenzar a estudiar los centros históricos, nos pareció que esto respondía bastante a algunas de nuestras realidades. Curiosamente, además, la primera declaratoria de un centro histórico Patrimonio de la Humanidad fue de Quito, es decir, fue un ejemplo latinoamericano. Sin embargo, con el tiempo, nosotros mismos comenzamos a cuestionar este enfoque de la UNESCO, un enfoque que seguía concibiendo a la ciudad como un conjunto de edificaciones y de calles y de espacios, cuando la ciudad es mucho más que eso. Le costó mucho a la UNESCO, 30 años, sancionar la Convención del Patrimonio Inmaterial. Y nosotros ya habíamos visualizado que buena parte del patrimonio material que habíamos declarado lo era no por sus valores arquitectónicos, artísticos, sino por otros motivos de carácter inmaterial, hechos históricos, sociales, culturales, que eran los que estaban referenciados a ese edificio, que si no hubieran existido probablemente el edificio no hubiera tenido la categoría que se le estaba dando. Por lo tanto, hay aquí una necesaria revisión que fuimos planteando sobre la idea de que el patrimonio es un medio para mejorar la calidad de vida de las ciudades, no es un fin en sí mismo. Que entendíamos que nosotros los técnicos podíamos tener claro la declaratoria de lo que era un bien cultural, pero que el patrimonio lo definían las comunidades que se apropiaban de ese patrimonio y por lo tanto eran quienes definían esas características. Esta centralidad entonces generó
un primer intento que fue la Declaratoria de Paisaje Cultural Urbano, que la UNESCO, los ICOMOS y algunos organismos técnicos rechazaron. Pero ante la argumentación de cuáles eran los valores reales de la ciudad, que la ciudad no era un elemento homogéneo, sino que era un elemento siempre heterogéneo, que la ciudad no era un elemento congelado, sino que permanentemente estaba en cambio, llevaba a una idea de que deberíamos superar la lectura del centro histórico y admitir que toda la ciudad es histórica. Es decir, que toda la ciudad tiene necesariamente valores que podrán hoy ser valorados de una determinada manera y en el futuro de otra, desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista de lo que la población acepte. Nuestras centralidades, entonces, basadas en el centro histórico, resultan hoy ya escasas para dar respuestas. Ya ha sido sancionado lo que se llama no paisaje cultural urbano, como pensábamos en América Latina, y con esa categoría ha sido, sin embargo, nominado Río de Janeiro como paisaje cultural urbano, patrimonio de la humanidad, sino que se ha creado la categoría de paisaje histórico urbano. Y ese paisaje histórico urbano replantea las ideas de integridad, las ideas de autenticidad, aquellas ideas que marcaban formas de lectura donde lo fundamental estaba centrado en el cuerpo material de la ciudad y no en la vida de la ciudad misma. Yo creo que lo que nosotros hoy podemos comenzar a charlar es en algunos aspectos que tienen que ver con el patrimonio, en el caso de lo que Álvaro va a plantearles, una manera de empezar a reconocer aquello que hemos hecho, aquello que hemos ido pensando y generar las nuevas herramientas para trabajar sobre los contextos urbanos con una mirada diferente a la que hemos tenido hasta el momento. Muchas gracias. Es el santo grial actualmente de la ciudad de Guatemala y mucho de las ciudades latinoamericanas, y tiene mucho que ver con las propiedades o posibilidades de hacer arquitectura.
Así que después de 10 años de trabajar un proyecto que voy a compartir algunas imágenes que se denomina Corredor Central, que es una manera de interpretar la centralidad a través de corredores en red. Efectivamente, la centralidad histórica ya no es suficiente para responder porque la ciudad se expandió, por lo tanto hay que hablar de policentralidades y centralidades en red. Entonces, durante esos 10 años, en diciembre he renunciado y quizá esta plática es el argumento de por qué renuncié en el mejor momento de mi carrera pública, porque llegué a la conclusión que en la arquitectura y el urbanismo hay una dimensión que si no se toma en consideración, quedamos simplemente en los sueños, y es el concepto de la dimensión política, que al final es la esencia de la ciudad desde la ciudad clásica. Me permití tomar, y en homenaje, admiración, arquitecto maestro Rogelio Salmona, al cual estudié cuando era un patojo, como se dice en Guatemala, un joven estudiante en la UNAM, cuando estaba exiliado en los años 80, y Rogelio Salmona tuvo una influencia importantísima entre los estudiantes de aquella época, revolucionarios y amantes de la arquitectura, y tomé de esta entrevista esta frase que me sirve de pretexto y leitmotiv para que no me critiquen. La arquitectura construye e interviene en la ciudad. Esa intervención debe ser una defensa del espacio público. También lo considero un acto político, porque la arquitectura debe estar bien implantada, bien pensada y respetar el entorno paisajístico. Y en Negrillas estamos haciendo la polis, el acto político en el mejor sentido de la palabra. Una vez teniendo este vestíbulo de entrada, que me lo da Rogelio Salmona, vamos a proceder a compartir con ustedes algunas ideas de unos estudios que yo trabajé mientras hacía arquitectura pública, mientras construíamos casi en los momentos marginales, que se llama De la Catedral al Mall, que son unas reflexiones que van desde lo que son los arquetipos de la centralidad prehispánica y los arquetipos de la centralidad occidental, que se funden en tensión o en simbiosis en lo que es el momento fundacional de América Latina y por supuesto de Guatemala. Este fue el texto que envié como resumen en mayúsculas para definir la tesis del texto de la Catedral al Mall. En la actualidad vivimos un momento crucial de la ciudad latinoamericana. Pese a los esfuerzos ejemplares de algunas comunas, no digamos, pues Bogotá es una de ellas, la realidad urbana se caracteriza por una tendencia dominante hacia la privatización de los espacios públicos y comunes. Es un concepto que aclararemos más tarde, la diferencia entre espacio público y espacio común, y la consecuente extinción de las centralidades. Es decir, que aquí hay un planteamiento en el cual no es tan optimista, porque las centralidades son prácticamente avasalladas o son consumidas o se sustraen sus contenidos, porque hay un modelo de ciudad que es de orden centrífugo, que es de orden periférico y que es de orden segregador, que es la tesis de la ciudad burocrática del consumo, que yo la tomo del maestro pensador geógrafo Henry Lefebvre y el otro también geógrafo David Harvey. Entonces, la tensión entre la centralidad y la sociedad del consumo es el tema político por excelencia en la ciudad latinoamericana para poder abordar el tema de la centralidad en una perspectiva mucho más compleja. Hay un elemento también que me llamó mucho la reflexión, es bastante, digamos ustedes, que amplio. En las conversaciones que he tenido en otras ocasiones cuando hablo de la fundación de la ciudad de Guatemala o de las ciudades, me retrotraigo al neolítico 10.000 años atrás y me dicen ¿cuánto tiempo te vas a tomar si solo tienes 20? Aquí me retrotraje 4 millones, no se preocupen, solo es una imagen nada más. Y es una imagen interesante para ponernos en la situación ambiental psicológica que yo quisiera iniciar esta charla. Fíjense ustedes, al final de la etapa terciaria, es decir, aproximadamente 4 millones de años, cuando se presentaron ciertas condiciones climáticas globales, se abrieron extensas praderas y sabanas en zonas antes dominadas por espesos bosques. Surgía entonces un nuevo hábitat de espacios abiertos, dentro de los cuales se desplazaría el guido y desplazaría y estructuraría su mente
el proto-Homo sapiens australopithecus, nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Aquí hay una foto de Etiopía, un poco, podemos imaginar esas praderas que no existían 4 millones atrás, y ese es el elemento, es la materia prima del arquitecto, es la materia prima del urbanista y es la materia prima sobre la cual se construyen las ciudades antes de que la privatizaran, antes de que las hiciéramos espacios comunes y antes que las convirtiéramos en espacios públicos. Estaban los territorios, al igual que los animales, que las cabrías o de leones, por ejemplo, que tienen territorios que dominan, un poco así inició y se abrió ese espacio, y ese espacio abierto prácticamente sería motivo de otra charla, es el que construye la mente racional, el hombre que se ordena en los ejes cartesianos y toda la especialidad que al final constituye prácticamente lo que es nuestra condición mental y de conciencia espacial. Surgirán diversos momentos y diversas modalidades, entonces aquí ya vamos viendo cómo se genera una serie de subcomponentes o subconjuntos de ese espacio primigenio natural, por llamarle así, de apropiación urbana del territorio originalmente natural. Por un lado hay una concepción comunitaria del espacio común y por el otro se genera una concepción colectiva del espacio público, ambos vinculados históricamente en relaciones de equilibrio y conflicto con el origen de la propiedad privada. Entonces, se plantea ya la tesis de la ciudad política. La ciudad política significa que la ciudad no es pasiva, no es neutral, no son solo edificios y personas, no solo es lo tangible con lo intangible, sino que hay intereses claros entre grupos que van a entrar en conflicto o que van a entrar en consenso, y que esa lucha es la lucha política que va a definir la ciudad en última instancia. El espacio común serían en este caso los espacios comunitarios, como por ejemplo en los periodos del Paleolítico o el Neolítico eran tierras comunitarias, aún se vivía en tribus, en hordas, todo era colectivo, se cazaba colectivamente, y entonces hablábamos de un espacio común en el cual todos compartían una misma visión y una misma cosmovisión y una misma ideología, y ese espacio pertenece a todos. Pero hay otro espacio que es el espacio público, que es un espacio mucho más abstracto, que surge en relación con el espacio privado, que es el espacio de todos, que es un espacio en el cual, ya se mencionaba anteriormente, yo me relaciono en condiciones de individualidad. Es decir, cuando estoy con el otro en la calle, cuando estoy en el espacio público, tú no tienes que pensar exactamente como yo, pero hay un acuerdo común racional en el cual ese espacio público pertenece a todos y nos relacionamos en ese espacio público que sería la calle, la plaza y algunas centralidades que veremos más adelante. Y naturalmente la propiedad privada entra en tensión con ellos, y de eso se trata esa tesis. Si es que el espacio público o el común hoy persiste, o lo que es la propiedad privada es la que predomina y excluye y destruye la centralidad. Aquí estoy ubicando algunas imágenes que he ido trabajando durante la idea esta de un texto que será un futuro libro de la Catedral Almol, en las que quería compartir con ustedes en paralelo a esto, por ejemplo, lo que yo llamaría una de las protocentralidades de América Latina, que pues para el debate no son, sí son las de la Plaza Mayor española, renacentista, que se implanta en México, en Guatemala, etcétera, en Santa Fe, sino que también está el modelo de la centralidad prehispánica y la centralidad, y intento rastrear fundamentos importantes para hoy, siglo XXI, de esa centralidad. Ese es el caso de la venta. Estamos hablando de la cultura olmeca, estamos hablando de la protoformación de las culturas mesoamericanas 1200 años antes de Cristo, previo a los aztecas, previo a los mayas, previo a toda la cultura, digamos, de los siglos II o siglo I. Y lo que es importante es cómo esta centralidad prácticamente tiene un punto fundamental, que es el centro cósmico. El centro cósmico, en mi opinión, será un elemento fundamental para hablar de centralidades, y en ese centro cósmico, aquí hay un mosaico, que hay una ampliación acá, se colocaba con los ejes cardinales norte, sur y oriente, poniente,
y colocaban aquí la montaña primigenia, cuyo nombre es el Altepetl, que significa la montaña que da agua, y que el Altepetl viene a ser el nombre de las ciudades-estado mesoamericanas, equivale a la polis. Entonces hay una concepción de ciudad, de centralidad, de ciudad y de paisaje, cuyo epicentro fundacional es este centro cósmico, esta montaña que está aquí orientada, y eso además, ¿qué otra significación tiene? No solo es la arquitectura, sino que la centralidad es la proyección de la organización cósmica de una civilización completa. El texto dice: el plano urbano de la venta reproducía con fidelidad el orden cósmico. La superficie de la Tierra era el punto donde convergían fuerzas celestes del inframundo, el centro equilibrador donde se unían los flujos positivos y negativos que la concepción mesoamericana ponían en movimiento la máquina universal. Lo dejo como un elemento para verlo más adelante, como la centralidad es un elemento en el cual hay una autorrepresentación de una civilización y no solo un lugar para ir a ver o divertirse, sino que prácticamente es un legitimador. De aquí surge una segunda categoría, que sería la categoría de la centralidad urbana. Entonces, hablamos de la centralidad urbana, mediante la cual se sintetizan las diferentes modalidades y tipologías de apropiación del territorio urbano. Es decir, el espacio público, el espacio común y el espacio privado, ambos se funden en la centralidad y debaten entre sí según el momento histórico en que estemos viviendo. Tenemos entonces una triada no neutral de análisis tipológico, la ciudad política, ya que la centralidad es definida en cuanto a varios elementos. La centralidad es definida en cuanto al simbolismo. También es definida en cuanto a sus intensas relaciones de proximidad, eso ya se dijo en la introducción. También una centralidad es mezcla de usos y por lo tanto es un crisol de comunitarismo social. El elemento importante al final de una centralidad viene a ser que genera el sentido de comunidad, el sentido de integración y el sentido de pertenencia. Y si no logra eso, entonces es que no hay centralidad. Y la centralidad, al generar eso, ya lo decía la visión anteriormente planteada, también articula y le da sentido a la ciudad. Es decir, la ciudad sin centralidad pues prácticamente no existe, sino que sería un asentamiento, que es la palabra que usa ahí un hábitat. Una palabra que yo francamente creo que no es válida en esta discusión, sino que es el concepto de ciudad. Aquí también compartiendo otra imagen de esas protocentralidades prehispánicas. En el caso de los mesoamericanos tenemos el caso de la centralidad, la calzada de los muertos, Teotihuacán, la pirámide de la luna, y podemos ver aquí ya esta centralidad era muy importante porque aparece el templo político, el templo ceremonial religioso, que simboliza el poder de la organización política, que está basada en toda la idea de una ciudad mítica que es el Toyán, una ciudad que representa la organización. Me quedan 5 minutos. Okay, y también aquí había palacios y había residencia también. Voy a avanzar con más prontitud. Aquí tenemos entonces, llegados a ese momento, podemos esbozar la tesis central. La ciudad latinoamericana se debate entre tres fuentes que la definen o distorsionan, según que se quiera ver. La primera proviene de la organización comunitaria de los territorios del mundo prehispánico, y de la fusión de los experimentos utópicos comunales de órdenes mendicantes del siglo XVI y las misiones jesúiticas de los siglos XVI y XVII son las dos fuentes que nos permitirán entender la ciudad latinoamericana. Y la segunda tradición urbanística de la centralidad latinoamericana vendría de la tradición occidental basada en la propiedad privada, el espacio público proveniente del medioevo, la catedral del medioevo, el renacimiento, el barroco, la ilustración y el romanticismo, y por supuesto al final, a mediados del siglo XX, lo que es el arribo de la modernidad utópica, la expansión metropolitana, que es la ruptura de la ciudad, y lo que sería su destrucción o pretendida, que es la ciudad burocrática del consumo. Partiendo de los enunciados aristotélicos, quisiera nada más demostrar la tesis de la ciudad política, en qué consiste para la discusión posterior.
Se dice de una ciudad es una comunidad política perfecta y que además comparte un lugar común, entonces tendríamos una definición sintética de ciudad. Es decir, lo que da la sustancia de la ciudad es el asunto político, unido inextricablemente a la proyección del lugar común. Quizá con esta modalidad podemos iniciar la aproximación a la centralidad urbana. En última instancia, o sea, lo que se dice es que la ciudad es un acuerdo político entre los ciudadanos que la habitan. Y si no hay acuerdo, entonces